Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús. Hoy es viernes, tenemos varios temas y tenemos obviamente nuestro tema de la semana, pero antes vamos a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy. La hicimos ayer, de hecho, esta pregunta. Hoy la presentamos para ustedes. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de Maduro de supuesto tráfico de drogas. Pero ¿por qué no dice nada Trump de los vínculos confirmados del opositor Juan Guaidó con narcoparamilitares colombianos, los Rastrojos? Y por si alguien se olvidó de ese hecho, aquí está la foto del diputado opositor Juan Guaidó con narcoparamilitares colombianos. Participe en nuestra pregunta del día, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Entramos de inmediato en materia. En medio de la pandemia global por el coronavirus, Cuba sigue prestando asistencia médica a otros países para combatir la enfermedad. La mayor de las Antillas ha enviado brigadas de profesionales de la salud a naciones en América Latina y el Caribe y también el resto del mundo. Este es nuestro primer tema del día. Con la ayuda del Banco del Alba y el apoyo de la aerolínea estatal venezolana Conviasa, un ejército de batas blancas de Cuba llegó este jueves a Antigua y Barbuda, Belice, Surinam, San Vicente y las Granadinas y Dominica. La brigada brindará protección y atención a los países para combatir la propagación del COVID-19 con métodos preventivos sanitarios que responden a los protocolos establecidos por la Organización Mundial de la Salud. Y en medio de esta pandemia del COVID-19, diversas autoridades del Caribe han manifestado su agradecimiento al gobierno cubano tras la ayuda humanitaria. Desde La Habana, nuestra corresponsal Nayara Tardo nos tiene más información. Adelante, Nayara, saludos. Hola, un gusto saludarte nuevamente. En efecto, autoridades de varias naciones del Caribe agradecieron a Cuba por el envío de brigadas médicas para apoyar el enfrentamiento a la COVID-19. Ya varios países de esta región cuentan con la presencia de los médicos cubanos, como es el caso de Jamaica, San Vicente y las Granadinas, Antigua y Barbudas, Santa Lucía, Granada y Dominica. Hoy el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph González, recibió en la madrugada al grupo de médicos pertenecientes a la brigada Henry Reef que llegaron a su país y transmitió un mensaje al gobierno y al pueblo cubano agradeciendo este gesto solidario. Se espera que este sábado en la mañana otro grupo de especialistas cubanos viajen para completar estas brigadas en el Caribe. Otros 256 médicos viajarán hacia Angola para también prestar servicio en apoyo a este enfrentamiento a la COVID-19 que ha causado tanta tristeza en el mundo. El gobierno cubano continúa reforzando las medidas también para proteger a la población e impedir la expansión de esta pandemia cuando aumentan los casos confirmados en la isla caribeña. Hoy suman 80 las personas afectadas por la COVID en Cuba, aunque los especialistas del Ministerio de Salud Pública aseguran que hasta este momento en el país no existe transmisión a nivel local, que todos los casos confirmados hasta este momento son casos importados. Hoy el Consejo de Ministros creó un grupo de trabajo temporal encargado de dictar nuevas medidas para enfrentar esta pandemia. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha convocado al pueblo a cumplir estrictamente con estas medidas orientadas por el gobierno, a permanecer en sus hogares, pues en los últimos días todavía es notable un cierto número de personas en las calles, por lo que el gobierno y el resto de las autoridades de la isla han pedido a la población colaborar en este sentido y permanecer en sus casas, salir solo lo necesario para evitar la expansión de este virus por la isla. Adelante. Nayara Tardo desde La Habana, Cuba, muchísimas gracias por ese reporte. Vamos a hacer un breve repaso también por otras
áreas de asistencia médica que ha brindado Cuba en las últimas semanas. Hay que iniciar destacando la investigación y el desarrollo del antiviral interferón alfa 2B, fármaco que sirve actualmente para el tratamiento de pacientes en China. El 22 de marzo también arribó a Italia un contingente de 52 médicos cubanos capacitados en tratamientos contra epidemias y virus. El 16 de marzo, Cuba recibió al crucero británico MS Braemar con más de 1.000 personas a bordo y 5 contagiados. Además, los viajeros fueron repatriados desde Cuba hacia Reino Unido. Y finalmente, resaltar también que Cuba ha brindado asistencia médica a Venezuela, Jamaica y otros 30 países. Repasamos nuestra pregunta del día para ustedes sin ningún tipo de pruebas. El gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de Nicolás Maduro de supuesto tráfico de drogas. Pero ¿por qué no dice nada Trump de los vínculos confirmados del opositor Juan Guaidó con los narcoparamilitares colombianos, los Rastrojos? Esa es nuestra pregunta. Participe de ella, la consigue en Twitter, @LuisTelesur. Y hablando del tema del coronavirus, nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta Italia. Le mostramos esta cola de ciudadanos italianos con guantes y mascarillas que hacen cola a las afueras de un supermercado para poder acceder a hacer sus compras en la ciudad capital de Roma. Italia, como sabrán, es uno de los países más golpeados por la pandemia del nuevo coronavirus en el mundo. Hacemos una pausa, ya regresamos. Mira, estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Mientras China continúa el combate contra el coronavirus, logrando controlar ya en gran parte el brote de contagios, Estados Unidos se ha convertido ahora en el nuevo epicentro de la pandemia con más de 95.000 casos confirmados y acercándose a las 1.500 muertes. La situación deja en evidencia las faltas del gobierno de Trump para atender la grave crisis que posiblemente será ahora la primera potencia mundial o con la mayor cantidad de casos de coronavirus. Este es nuestro segundo tema del día. Las cifras de la Universidad Johns Hopkins señalan como epicentro del brote en ese país al estado de Nueva York, que ha reportado más de 40.000 casos positivos y 366 muertes. La capacidad de los hospitales en ese estado es de 53.000 camas y 3.000 en cuidados intensivos. Sin embargo, el contagio masivo aumenta día a día, mientras el presidente Donald Trump insiste en afirmar que el confinamiento debe acortarse. Para ampliar sobre la situación en ese país, nos vamos hasta Washington con nuestro corresponsal Jorge Estoso. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Luego que ayer Estados Unidos se convirtiera en el país del mundo con la mayor cantidad de casos del coronavirus, hoy también la pandemia continúa creciendo exponencialmente y ya se acercan a los 10.000 los infectados por el virus. Los muertos superan los 1.500. Desde el punto de vista de lo que está sucediendo, ya es tan importante el desborde que están viviendo, la crisis hospitalaria que se está viviendo en ciudades como Nueva York y como Los Ángeles, que están llegando a ambas ciudades barcos hospitales enviados, en el caso de la costa este, desde Virginia a New York, está llegando en el día de mañana y ya llegó esta mañana de San Diego a Los Ángeles. El barco hospital que tiene una capacidad de unas 1.000 camas a efectos de aliviar, digamos, la sobrecarga que están viviendo los hospitales. Importante desde el punto de vista económico que finalmente esta tarde la Cámara Baja aprobó un paquete de ayuda de $2 billones, el más grande de la historia, a efectos de poder enviar en lo más rápido posible cheques a las familias que están realmente necesitadas, a las pequeñas empresas, a las grandes empresas. A nivel del presidente Trump, sigue en un choque de trenes entre la realidad, los gobernadores y lo que tiene que ver con el mundo
de las autoridades de salud. Sigue diciendo de que, por ejemplo, el nivel de contagio, en su opinión, dice, viene disminuyendo muy importantemente, aunque, como les repito, sigue aumentando la cantidad de casos de personas infectadas y recién vamos por una parte ínfima de la población del país. Estamos hablando de un país de 330 millones, es decir que cuanto más tienen posibilidades de la población de tener el kit, de ser sometidos a un diagnóstico, es cuando los números realmente se disparan. En lo que tiene que ver también con los gobernadores, siguen pidiendo material como puede ser fundamentalmente los respiradores artificiales, que es la necesidad imperiosa que cada uno de ellos señalan, pero además el mínimo de material para poder encarar justamente la atención a los pacientes sin ser contagiados, mascarillas, guantes, túnicas, y también lo que tiene que ver con la disputa del gobernador de Nueva York, que en definitiva al pedir hasta 40.000 respiradores artificiales que necesita, salió el presidente Trump a decir que él no cree que necesite esa cantidad y empezó a descalificarlo, como viene descalificando a los otros gobernadores, como también descalifica a el candidato presidencial Joe Biden. Y también interesante cómo está funcionando el presidente Trump. Se puso al aire un anuncio en donde se lo critica en el anuncio, es decir, se ha montado pequeños pedazos de cosas que él ha dicho, empezando por haber dicho de que esta pandemia era una farsa, y así sucesivamente. Inmediatamente después anunció que él va a estar sometiendo en los juzgados, en la justicia, va a hacer una demanda a cada una de las estaciones de televisión que pasan el anuncio. Y por el mismo momento también sigue insistiendo de que el país debería reiniciar su actividad económica en 2 o 3 semanas, contrariando absolutamente todas las opiniones que tienen que ver con el mundo científico y de salud, a la que hoy también se sumó la de Bill Gates, el fundador de Microsoft y también un filántropo, en donde dijo que Estados Unidos debe entrar en una cuarentena de 6 a 8 semanas. En definitiva, la situación sigue siendo sumamente grave y el presidente Trump, según los analistas, en su afán de no perder su reelección, está haciendo afirmaciones que cada vez tienen poco o nada que ver con la realidad. Volvemos contigo. Bien, gracias Jorge Gestoso por ese reporte desde Washington. Mientras tanto, según informaciones del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, se han registrado un récord de pedidos semanales de subsidios en ese país. Se han contabilizado ya 3,3 millones de pedidos de subsidios por desempleo. Las solicitudes con más impacto son en el área de servicios como alimentos, alojamiento, entretenimiento, recreación y transporte. Todo por el incremento de casos por contagios de COVID-19. Y en ese contexto, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, alertó que el desempleo podría subir hasta un 20%, una tasa que no se veía desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Bien, vamos ahora con información desde Beijing, China, con nuestra corresponsal Iramsi Peraza, quien nos actualiza los detalles desde el gigante asiático. Adelante, Iramsi, saludos. Saludos, colegas, gracias por el contacto. Pues China mantiene los progresos en esta batalla contra el nuevo coronavirus y su consecuente neumonía COVID-19. Y durante esta jornada, el gigante asiático reportó 55 nuevos casos de contagio. Eso sí, 54 de ellos son importados y solamente un caso de contagio local. Se trata así de la primera vez en los últimos 3 días que aquí en el gigante asiático se registra un nuevo caso de contagio autóctono
autóctono, y esto por supuesto confirma la efectividad de todas las medidas de prevención y de control que se han tomado aquí para tratar de frenar esta enfermedad hace ya más de 2 meses. Durante esta jornada también se informó de 5 nuevas muertes, la mayoría en la central provincia de Hubei, que es el epicentro de este brote del nuevo coronavirus aquí en China. Durante esta jornada también debemos decir que el presidente de China, Xi Jinping, sostuvo una conversación telefónica con su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, a quien remarcó la necesidad de una respuesta colectiva ante esta pandemia causada por el nuevo coronavirus. En la conversación, Xi aseguró a Trump que este nuevo coronavirus no entiende de fronteras, por lo que la comunidad internacional solamente unida podrá frenar esta peligrosa enfermedad. Se trata de la primera vez que los líderes de las 2 potencias del mundo conversan vía telefónica, sobre todo tras las recientes fricciones agravadas entre las 2 naciones por las acusaciones mutuas debido al origen de esta neumonía COVID-19. China, ante este brote, ha apostado por la cooperación internacional, se ha brindado para ayudar a más de 80 naciones, y en ese sentido el presidente de China, Xi Jinping, igualmente ayer durante la cumbre especial de líderes del G20 llamó a todos los miembros del G20 a unirse y a declararle una guerra efectiva a esta enfermedad que ya ha dejado más de 20.000 muertes en todo el mundo. Hasta aquí la información, nosotros seguiremos al tanto de todos los detalles. Bien, gracias Iramsi Peraza por ese reporte. Vamos a ver ahora otras informaciones que están en las cuentas de nuestros corresponsales en Twitter. Iniciamos con información desde Brasil. Nos dice André Vieira que los trabajadores conquistaron en la Cámara Baja la aprobación de sueldo de emergencia. 2. La población se mantiene en cuarentena. 3. Los estadios se transformarán en hospitales de campaña. Y 4. Según el último informe, 3.417 personas están infectadas y 92 han perdido la vida. Trabajadores aquí de Brasil conquistaron el día de ayer en la Cámara Baja la aprobación de un salario emergencial de $120 por trabajador a lo largo de los próximos 3 meses. Esta ayuda puede llegar hasta $240 por familia. Este salario que todavía necesita de la aprobación del Senado Federal y de la publicación y de la aprobación del propio presidente de la República. Este salario va a ayudar principalmente a los trabajadores informales de aquí de este país, que son más de 40 millones de trabajadores en la informalidad. Asimismo, también continúan los esfuerzos en los diferentes estados de Brasil para justamente evitar la circulación de las personas, el llamado que las personas continúen en sus casas en cuarentena social, y asimismo también los gobiernos están anunciando, por ejemplo, que estadios que son palco del fútbol aquí tan importante para Brasil se transformarán, muchos de esos estadios, por ejemplo en São Paulo y en Río de Janeiro, se transformarán en hospitales para recibir a los pacientes, que según los expertos, según de los diferentes estudios, aumentará el número de personas contagiadas en los próximos días. Y en el próximo mes, por ejemplo, en el mes de abril, se prevé un colapso del sistema de salud aquí de Brasil, o sea que acciones como esta de aumentar los hospitales, crear los hospitales de campaña en los diferentes lugares de Brasil, esas actitudes son muy importantes en este momento que vive Brasil. Asimismo, también el gobierno, por un lado, el gobierno de Jair Bolsonaro hace el llamado para que las personas retomen sus vidas normales, parecido con lo que pasó en Italia, que en el día de hoy registró justamente más de 900 muertes. Mientras el gobierno hace este llamado, el pueblo está consciente y sigue las orientaciones de la Organización Mundial de la Salud y sigue en sus casas para evitar el aumento aún más de esta pandemia aquí en Brasil y en el mundo. Adelante, compañeros. Vamos a ver ahora información desde Colombia. Hernán Tobar, nuestro corresponsal en Bogotá. Mientras el país se encuentra en cuarentena, grupos armados ilegales realizan hostigamientos en municipios del departamento del Cauca y no cesa la violencia contra los líderes sociales. El asesinato más reciente se cometió contra Carlota Salinas en el departamento de Bolívar.
Vamos a repasar una vez más nuestra pregunta del día y a ver también las respuestas que tenemos. Sin ningún tipo de pruebas, el gobierno de Estados Unidos acusó al gobierno de Nicolás Maduro de supuesto tráfico de drogas. Pero ¿por qué no dice nada Trump de los vínculos confirmados del opositor Juan Guaidó con los narcoparamilitares colombianos, los rastrojos? Vamos a ver algunas de las respuestas. Iniciamos ahí con la respuesta de Wilmer Castro, porque el narco rastrojo de Juan Guaidó es el servil títere traidor que está utilizando para tratar de invadir a Venezuela. Nosotros venceremos. Venezuela, pueblo heroico. Vamos a ver qué dice Gilberto Pereira, porque son cómplices e igual de ladrones corruptos y asesinos dirigidos por Trump y su pandilla. Otra respuesta de Miguel Abolaño, porque Trump es cómplice del régimen narcoparamilitar que gobierna a mi país, Colombia, dice Miguel Abolaño. Seguimos revisando otras respuestas. Comandante Full dice, el señor Trump lo sabe. Lo que pasa es que él es parte de esa comiquita. Vamos a ver qué dice William Sánchez. Vean esta caricatura que pone aquí William Sánchez. Las pruebas que hay contra Guaidó se perdieron en el camino a la Casa Blanca y sale el presidente Donald Trump con sus presidentes títeres de América Latina. Dice Alessio 42429, el gobierno norteamericano cree que tiene carta blanca para inventarse acusaciones falsas contra gobernantes legítimos, buscando excusas para derrocarlo y robar las riquezas del país. ¿Con qué derecho hacen esto? ¿Y dónde está la vergüenza, la ética y la moral de esa gente? Se pregunta Alessio. Reina Rey dice, los venezolanos nos preguntamos eso porque Estados Unidos no dice nada de Juan Guaidó, que hasta los escoltaban narcopáracos, rastrojos armados apoyados por el narcoestado de Duque, que le envió su camioneta. ¿Por qué Estados Unidos no dice nada? Qué raro, ¿verdad? No, y que combate al narcotráfico, dice Reina. Y JM, porque si acusa al gobierno colombiano, tendría que capturar también a Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque y quién le ayudaría por esos lados. Y bien, para culminar esta semana tenemos nuestro tema de la semana, es Venezuela. El gobierno bolivariano denunció nuevos planes desestabilizadores y de magnicidio liderados por Juan Guaidó y sus seguidores. Entre tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al presidente Maduro de presunto delito de narcotráfico. La denuncia, sin fundamentos, de Washington ha desatado muchísimas reacciones de parte del gobierno venezolano y también de las Fuerzas Armadas bolivarianas. Para abordar este tema, vamos ahora hasta Caracas con nuestro corresponsal Leonel Retamal, quien tiene los detalles. Leonel, un gusto saludarte. Iniciamos por lo más reciente. Hoy, el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofrecía declaraciones a una emisora radial colombiana donde precisamente respondía a lo que se dijera más temprano esta semana, las declaraciones de este ex militar, Cliver Alcalá. Cuéntanos. Hola Luis, muy buenas tardes y también saludar a toda la audiencia. Lo que ocurrió en los últimos 2-3 días aquí en Venezuela es un nuevo intento golpista, como ha sido denunciado por las autoridades y como ha quedado develado con las pruebas, los testimonios y la recopilación de datos de inteligencia que ha realizado el país en los últimos días. El presidente Nicolás Maduro, en una alocución para informar sobre el estado de las acciones que se llevan a cabo para controlar la emergencia del COVID-19 el pasado domingo, alertó al pueblo venezolano que se estaban generando acciones violentas, que habían nuevos intentos de desestabilización. Lo hizo también el día lunes y finalmente el día miércoles el ministro de Comunicación entregó detalles con una minuciosidad de inteligencia que daban cuenta de cómo se estaba generando este plan. Un cargamento de armas que fue detenido en Colombia fue la pieza clave que determinó toda la organización que se estaba tramando con distintos grupos de mercenarios entrenados en Colombia que se pretendían hacer pasar hasta Venezuela para generar actos desestabilizadores, sabotajes, actos terroristas e incluso magnicidio y asesinato de líderes políticos y autoridades aquí en el país. El ministro de Comunicación, como tú señalas, hoy ofreció una entrevista a los medios de comunicación colombianos en que detalló las personas involucradas, las acciones que se pretendían llevar a cabo. Escuchemos cómo lo explicaba el ministro de Comunicación esta tarde. Leonel, déjame aprovechar también la oportunidad para preguntarte, porque además
de lo que ha estado ocurriendo también. Vamos a escuchar antes el sonido del ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez. Ok. 23 es capturado en la carretera de la Ciénaga Barranquilla, una camioneta Renault conducida por Jorge Alberto Molinares Duque, con un arsenal de guerra, un importante arsenal de guerra, que según refiere el mismo señor Molinares Duque a las autoridades colombianas, pues ese arsenal de guerra le había sido entregado por una señora llamada Yacid Álvarez, que tenía el encargo de Cliver Alcalá Cordones, de que esas armas fueran trasladadas hasta Río Hacha, desde allí entregadas a alias Pantera, es decir, Robert Colina Ibarra, y luego con esas armas penetrar a Venezuela para cometer, como bien lo dijo Cliver Alcalá en la entrevista que les dio a ustedes, pues cometer el acto de asesinato del presidente, de Diosdado Cabello y de otras personalidades del gobierno bolivariano. Luis, este personaje, Cliver Alcalá, es una pieza clave. Él es un desertor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tiene un oscuro pasado. Lo denunciaba ayer las autoridades venezolanas dando el perfil de este personaje. Lo que se planeaba eran estos días, desde el 23 de marzo hasta ayer, hasta el 26, 27 de marzo, acciones de terrorismo, acciones de sabotaje, intentos de asesinato. Esto estaba coordinado, según las pruebas, los testimonios de Cliver Alcalá, pero también las pruebas de inteligencia que estaba recopilando Venezuela, estaba coordinado estrechamente con Estados Unidos, con sectores de la oposición venezolana, específicamente con el diputado Juan Guaidó, y también con la connivencia, con el conocimiento de autoridades colombianas. La gravedad de estas acusaciones, de las pruebas que tiene en su poder el gobierno venezolano y también las declaraciones de Cliver Alcalá, sin duda que generan un escenario nuevo y configuran todo esto que ha denunciado el gobierno venezolano como un intento de golpe de Estado. Así lo denunciaba también el ministro de Comunicación. Pasamos a escuchar toda esta configuración política que él armaba respecto a este nuevo episodio. Nosotros tenemos las pruebas de la relación directa de Cliver Alcalá Cordones con Juan Guaidó, con Luis Ortega Díaz, con Germán Ferrer, con Hernán Alemán. Todos ellos viven en Colombia. Tenemos pruebas de el financiamiento que estas tres personas daban a las acciones criminales de Cliver Alcalá Cordones allá en Colombia. Tenemos las pruebas de la existencia de tres campamentos. Estos campamentos existen, Julio. Esos campamentos están en Río Hacha y forman parte de un contingente de 90 personas en armas, cada uno de ellos. Es decir, son aproximadamente 300 los efectivos, desertores, mercenarios que se están entrenando allá en Río Hacha. Nosotros tenemos las pruebas de la relación directa de Cliver Alcalá Cordones con Juan Guaidó, con Luis Ortega Díaz, con Germán Ferrer, con Hernán Alemán. Todos ellos viven en Colombia. Tenemos pruebas de el financiamiento que estas tres personas daban a las acciones criminales de Cliver Alcalá Cordones allá en Colombia. Tenemos las pruebas de la existencia de tres campamentos. Estos campamentos existen, Julio. Esos campamentos están en Río Hacha y forman parte de un contingente de 90 personas en armas, cada uno de ellos. Es decir, son aproximadamente 300 los efectivos, desertores, mercenarios que se están entrenando allá en Río Hacha. Luis, este lugar, Río Hacha, es un lugar frecuente que ha denunciado el gobierno venezolano como de entrenamiento de paramilitares y de mercenarios. En la pasada Asamblea General de Naciones Unidas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez entregó las coordenadas precisas, exactas de esos lugares de entrenamiento, pero no ha tenido respuesta de parte del gobierno colombiano para tomar acciones respecto a esta denuncia. Y lo último, para finalizar este tema, hoy durante la mañana el alto mando militar venezolano entregó su total respaldo a la dirigencia política
del presidente Nicolás Maduro, también a las personas que han sido señaladas por Estados Unidos, que incluso puso precios de recompensa. Ellos calificaron esta acción como totalmente exagerada, una acción que rechazan completamente y dieron su apoyo a estas personas. Y durante el mediodía, el fiscal nacional, Tarek William Saab, indicó que se iniciaron acciones penales contra estas personas, contra el diputado Guaidó, contra Cliver Alcalá y contra todos estos otros personajes que han estado mencionados en esta trama del nuevo plan golpista aquí en Venezuela. Luis. Gracias, Leonel. Lamentablemente el tiempo no nos da para más, pero muchísimas gracias por ese completo informe de la situación para este viernes en Venezuela. Hasta la próxima. Con esto llegamos al final de esta edición de Temas del Día. Hasta la próxima.